Modelo francés de atención psiquiátrica a finales del siglo XIX. El tratamiento moral. El máximo representante de esta corriente de pensamiento fue Philippe Pinel. En su tratado médico-filosófico de la alineación mental o manía, plasma una visión diferente de la locura y su tratamiento. La locura no era la pérdida de la razón, sino un trastorno del espíritu, una contradicción de la razón. Pinel le devolvió al loco su calidad de sujeto al iniciar un diálogo con él. Se esforzó por suprimir el régimen carcelario. Retira las cadenas de la mayoría de los enfermos. Primero en 1793, al serle confiado el asilo de Bicêtre, y en 1795 en la Salpêtrière. Para Pinel, el hospital para locos debería ser un recinto espacioso, amplio, con una cómoda área de hospitalización, en donde se les proporcionarían las medidas morales y físicas para cada una de las enfermedades mentales. Debería contar con baños, cocina, comedor, áreas verdes para paseo y el cultivo de hortalizas. La buena organización prevenía las recaídas y facilitaba la ejecución de las ordenanzas y de la administración. Como resultado de este movimiento, en el año de 1838, se promulga la Ley sobre los alienados, en la que se medicaliza la locura y se le otorga el derecho de buscar su curación y la defensa de su libertad. Una vez que fue promulgada esta ley, se inició la remodelación de muchos asilos, no solo en Francia, sino en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Las nuevas corrientes en la atención psiquiátrica se hicieron sentir también en México. Existen en los dos manicomios de la ciudad reglamentos fechados en el año de 1852, en los que se organizan las actividades llevadas a cabo dentro del recinto y la reglamentación del ingreso de pacientes. La autoridad controlaría la admisión del hospital con tres formas posibles: la entrada voluntaria, por la familia o por la autoridad judicial. Y el internado tenía derechos que lo protegían de un posible despojo. En 1836 se establece en México la Academia de Medicina, patrocinadora de publicaciones periódicas, mismas que se convirtieron en el documento más valioso para conocer el estado de la medicina en esos años. Martínez del Río dio la primera noticia acerca de la transformación terapéutica producida en Francia a través de las ideas de Pinel. En su escrito, Establecimiento privado para la cura de locos en Bambes, muestra la importancia de un paisaje campestre y hace un llamado de atención para los establecimientos en América. En su trabajo, Martínez del Río plasma su concepto mental. De ya no más considerar al pobre demente como un animal feroz que solo se debía domar con las cadenas y la tortura, y que ya hubiese perdido todo derecho a la simpatía y a la consideración de la sociedad. Hoy en día, el hombre que pierde su salud y su entendimiento no sufre ya, además de los padecimientos del alma, el martirio corporal que le infligían anteriormente a sus semejantes. Tales son las bases sobre las que se funda el tratamiento de la locura. Como consta en los reglamentos de ambos manicomios de la ciudad, en 1859 se establecieron las obligaciones y las rutinas para los enfermos, de acuerdo a lo planteado por la ley francesa en 1838. Tanto en el periódico de la Escuela de Medicina como en la Gaceta Médica de México, órgano de la Academia Nacional de Medicina, aparecen las reflexiones en donde se trata de orientar a los médicos sobre el trato que deben recibir los enfermos en dos circunstancias. La primera, inspirados por las leyes recién creadas en nuestro país, las que eximen de crimen o delito a los sujetos que se encontraban en estado de demencia o constreñidos por una fuerza que no podían resistir. Y en el segundo caso, la Ley de Interdicción de 1869, que priva de los derechos civiles, administración de sus bienes, a todo aquel que se encuentre en estado de imbecilidad, demencia o furor, aunque exista lucidez. El doctor José Olvera trató de orientar a los médicos en el peritaje legal, a través de sus escritos sobre medicina legal y psiquiatría. Por ejemplo, el artículo intitulado Examen de los reos presuntos de locura.
El tratamiento médico. En el siglo XIX, el área médica se caracterizó por el interés de encontrar la posible localización en el cerebro de las enfermedades mentales y sus síntomas. Varias fueron las corrientes que dominaron el pensamiento en la primera mitad del siglo. La frenología de Joseph Gall, quien sostenía que en la forma del cráneo era posible determinar el temperamento del sujeto. Otra fue la doctrina de Broussard, en donde se sostenía que la irritación del cerebro originaba representaciones y conductas anormales. Ambas tuvieron su auge en la década del 1820. Para él, el dolor físico era comparable al psíquico, pues en ambos existía un nervio irritable que lo hacía especialmente sensible a estímulos. De importancia fue la doctrina propuesta por Bénédicte Auguste Morel, que pensaba que el cerebro podía degenerarse a causa de intoxicaciones como el opio, alcohol, la malaria, el suelo generador de cretinismo, un temperamento morboso, herencia, etc. El médico alemán Grisengar pensaba que la localización de la enfermedad podría realizarse a través de sus síntomas, pues era el cerebro el asiento de las enfermedades. Casi para finalizar el siglo, Jean-Martin Charcot realizó estudios neuropatológicos sobre las tabes dorsal, la esclerosis múltiple y la histeria, los que fueron bien conocidos y aprovechados en México. Existe un gran interés en México por la epilepsia, el alcoholismo, la clorosis o histeria, sobre el movimiento hipnótico de la escuela de Charcot. En las revistas médicas de la época, como son los periódicos de la Academia de Medicina y el de la Sociedad Filoiátrica, se analizaron extensamente todas las teorías anteriormente mencionadas. También se encuentran referencias del tratamiento medicamentoso de la locura, que consistía en calmantes, antiespasmódicos, opio, éter sulfúrico, aceite de ricino, la introducción por Eduardo Lisiaga y Miguel Alvarado del tratamiento con bromuro de potasio. Se sumaron el de la silla revolvente, la hidroterapia, la electroterapia, el magnetismo con sus fuerzas polares, y se revisan con detalle los casos de hipnotismo observados en México por el doctor Donaciano Morales. A diferencia de lo que todo mundo y algunos historiadores conceptualizan acerca del tratamiento de las enfermedades mentales, la hidroterapia y la sangría estaban sustentados sobre bases fisiológicas y médicas de la época. Inclusive los baños sorpresa tenían una indicación, que el enajenado cambiara su centro de atención, la idea que tenía en ese momento que lo estaba asaltando, y así producir un cambio. De la misma manera, por ejemplo, en los baños de agua tibia, en donde se sumergían a los pacientes de 10 a 12 horas a ciertas temperaturas, tenían como finalidad el relajarlos. Esos tratamientos que parecerían de primera vista un poco primitivos, se utilizaron hasta mediados del siglo XX dentro de los manicomios modernos, como el Manicomio General de la Castañeda, y como piedra angular en el tratamiento de ciertas psicosis para tranquilizar a los pacientes. En el caso de las sangrías, por brutal que se pueda escuchar, las sangrías provocaban en el paciente un alivio de los síntomas, sobre todo de agitación, si bien era por problemas de agotamiento o por cuestiones de tipo hipovolémico, el paciente sí se llegaba a relajar. Ambos los tratamientos, tanto de baños como el tratamiento dado por sangrías, estaban sustentados en la teoría de irritación nerviosa de Broussard y de algunos médicos franceses de la época. En la Escuela Nacional de Medicina, resultado del interés naciente por la especialidad en psiquiatría, se crea la Cátedra de Psiquiatría en 1897.